No es lo mismo. ¿Sí? Ahí me han dado la habilitación. ¿Se fue el profe? Eso les iba a preguntar, ¿se fue o me parece? No sé, aparece que está grabando, pero no lo veo al profe. No sale en la lista de contactos de participantes. Bueno, ahí hemos vuelto. Ya voy a ver si me han dado la habilitación. Sí. Bueno, ahí ya se está grabando entonces. Yo voy a ver de compartir pantalla con ustedes para que vamos viendo esto que estoy explicando y que seguramente nos va a importar en términos de cuando termine esta parte filosófica, esta parte metodológica. Muy bien. Entonces, la primera característica metodológica del paradigma cuantitativo racionalista es que busca hechos o causas de fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos. ¿Estamos hasta allí? Eso lo vamos a discutir desde el ámbito de lo social, desde el ámbito de lo psicológico, porque el sujeto que investiga es un sujeto igual que el sujeto que es investigado, ¿o no? Y por lo cual ahí se presenta una problemática que no es tanta la objetividad que yo pueda plantear. Segunda característica. Segunda, se generaliza mediante leyes o relaciones empíricas. Se generaliza mediante leyes o relaciones empíricas, aspirando a una ciencia nomotética. Aspirando a una ciencia nomotética. Nomotética quiere decir normativa, que dicta normas, que dice cómo debería ser un fenómeno, un hecho, una realidad. Eso significa ciencia normativa o nomotética. En tercer lugar, se aboga por el monismo metodológico. Eso ya lo dijimos recién. Se aboga por el monismo metodológico. Y el método que va a aplicar es el método hipotético deductivo. El método de este paradigma cuantitativo, racionalista, positivista, es el método hipotético deductivo. Y priorizando los métodos cuantitativos y de análisis estadístico. Los métodos cuantitativos y de análisis estadístico. Cuarta característica metodológica de este paradigma. Cuarto, la finalidad de la investigación siempre va a ser, el de tratar de explicar, describir, predecir mediante el control experimental. ¿Sí? Todavía no voy a compartir pantalla, más de un ratito para que no nos confundamos. La característica fundamental de este paradigma racionalista, positivista, cuantitativo, es que la finalidad de la investigación trata de explicar, describir, predecir mediante el control experimental. Cosa que nosotros en las ciencias sociales no vamos a poder hacer control, ni predecir, ni experimentar. Imposible. Y en la ciencia de ellos sí se pueden hacer. Lo que pasa es que en el momento de la modernidad aparecieron grandes posturas sociológicas, filosóficas, psicológicas,
que para quedar bien con el método hipotético deductivo, para quedar bien con el método cuantitativo, quisieron adherirse a la metodología experimental positivista para poder ser considerado ciencia. Pasó en psicología y pasó en sociología. Y esto no es posible. Fracasaron como tal. La otra característica es que se pretende un conocimiento sistemático, verificable, comprobable. Se pretende un conocimiento sistemático. Eso es para todos, la verdad que no hay que discutir. Objetivo, no es para todos. Comprobable y verificable. Y la última característica metodológica es que el investigador procura distanciarse del objeto que está estudiando. Claramente, si yo estoy estudiando una planta, si yo estoy estudiando un sapo, si yo estoy estudiando una rana y estoy experimentando con estos objetos, yo soy una cosa totalmente distinta a la de ese objeto. Pero es distinto a la relación que hay entre el investigador y el sujeto cuando estoy estudiando comportamientos, conducta, educación, etcétera, etcétera. Estoy trabajando con seres humanos. No puedo experimentar. A ver, le vamos a dar a todo un poquito de cianuro para ver cómo se hace a cada uno. Se van a morir, claramente. No puedo experimentar. No puedo salir por la plaza para ver cómo se acciona la gente, que ahora pasan unos videos que va uno, le echa agua a uno, le echa harina a otro. Yo digo, la gente no está bien. Pero bueno, es la modernidad en la que estamos, porque todo es posible acá, ¿o no? Yo no puedo salir por la plaza para decir, quiero describir el comportamiento de las personas para ver si se ponen histéricas ante la situación de ponerme ahí en la esquina de la catedral y cuando vaya pasando una persona, tirarle harina o tirarle agua caliente. Y después, ya se ha accionado de tal manera. Me van a las terceras que le den, me van a meter preso. No puedo experimentar. Profe, pero no están experimentando en este momento con el tema de la vacuna. No, pero lo que pasa es que la vacuna tiene toda una evidencia empírica y una investigación a partir de ciertas variables epidemiológicas y del virus, que mundialmente está reconocido por los organismos que autorizan estas cuestiones. Siempre todo lo que tenga que ver con estas cuestiones de vacuna y todo, y de medicamentos en general, ni siquiera la medicina puede jactarse de que esto es así con el criterio que anteriormente dijimos de predicción, de explicación, de control. Lo que le hace bien de presión a una persona no le hace bien a otra, o no. Hasta los mismos medicamentos no son iguales para todos. Y hay veces que el médico va y le da una medicación y al mes les quita porque dice, no, la verdad es que no le está haciendo bien, vamos a cambiar por otra medicación. Si eso, entre comillas, se le quiere llamar experimentar, bueno. Pero bueno, por eso digo, hay ciertos ámbitos de la propia ciencia del positivismo que plantea esta realidad que contradice estos principios y que con mayor razón se contradice hacia el ámbito del otro paradigma que ya vamos a ver cómo lo manejan ellos. Porque mientras este es objetivo, este otro es subjetivo. Mientras este generaliza, este otro particulariza. Mientras este controla, este otro no controla. Entonces no es lo mismo ser biólogo. Son dos polos opuestos, profe. Son polos opuestos, pero que en algún punto se pueden llegar a coincidir cuando veamos el paradigma emergente, digamos, el paradigma de los mixtos, por decirlo de alguna manera, en el cual una cosa no invalida la otra. Lo puedo combinar, lo puedo misturar y puede salir algo que me permita analizar desde esa concepción. Entonces, el método, el paradigma positivista, racionalista cuantitativo, trata de que el investigador no se involucre con el objeto. Son dos cosas separadas. Por eso el otro se llama interpretativo, porque yo voy a interpretar de lo que dice el otro, de lo que también interpreta el otro. Acá no, ¿qué le voy a preguntar al sapo? ¿Te duele? ¿No te duele? Sí, el sapo ya está abierto. O la planta, todo lo demás. Entonces, ojo con esto porque es importante de darlo con estos ejemplos medio brutos, digamos así, pero para que podamos ver la diferencia que hay entre investigar en las ciencias sociales
psicología, etcétera, etcétera, e investigar y producir conocimiento en las ciencias naturales. No, son puntos de vista diferentes. Aunque el mismo objeto de las ciencias sociales es el objeto de la ciencia natural en el caso del ser humano. El objeto ser humano es un objeto general que es estudiado por distintas ciencias. Uno lo ve desde el punto de vista endocrinológico, otro lo ve desde el punto de vista traumatológico, otro lo ve desde el punto de vista flebológico, otro lo ve desde el punto de vista cardiológico, y es el mismo ser humano, ¿no? Y el psicólogo lo ve desde un punto de vista cognitivo, y el psicólogo lo ve desde un punto de vista emocional, y lo ve desde un punto de vista consciente, lo ve desde un punto de vista inconsciente. La verdad es que en ese contexto tenemos una multiplicidad de lo que diría el premio Nobel en física, Ilya Prigogine, ¿sí? Cuando plantea el paradigma de la complejidad, ¿no? Que implica que no puedo ver al ser humano, en este caso, como objeto único de una sola ciencia. Las ciencias naturales también lo estudian al ser humano. La psicología no lo estudia al sapo, pobre, o al sapo, la rana, no sé. Pero bueno, hoy hay una psicología del animal, pero más del animal que más se acerca en la escala darwiniana, por decirlo de alguna manera, a la concepción en términos de domesticación, costumbre, hábito, el perro, qué sé yo, el mono. Porque hoy los perros, hay gente que dice, le falta hablar, dice la gente a los perros, ¿no? Y el perro, bueno, eso para hacer una clase aparte. Porque hoy los perros tienen un protagonismo en la vida del ser humano que implica toda una constelación de descargas emocionales. La gente saca a pasear al perro, no sé si me explico. En la época de mi abuelo no había, y hoy hay pet shop, digamos, hoy hay, yo voy por todos los barrios, y en todos los barrios veo en la esquina tiendas especiales de alimentos para perros, me están jodiendo. Y la gente sale a pasear al perro, ¿no? Yo veo ahí por los 1 de marzo, por acá por el acceso sur, hay un momento en el que hay que sacar a pasear al perro. Y bueno, y hay que sacarlo a pasear al perro. Y le ponen el cordón y va el perro, qué sé yo. Antes no había, el perro era perro. Y estaba ahí, comía lo que sobraba de la comida. No, hay que ir a comprar el alimento del perro, la marca no sé cuánto, porque tiene pez, tiene pollo, tiene de carne, de pollo, no sé, yo no. Pobre animal, porque la verdad que no sé si le han preguntado al perro si le gusta eso. No sé, yo veo que compra, pero bueno, eso es otra historia. Pero el ser humano es estudiado por diferentes ciencias, se dan cuenta que diferentes ciencias trabajan desde ese lugar. Algunos para generalizar, otro para predecir, otro para controlar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, por un lado, las características del paradigma en general, son las primeras que dijimos, y por otro lado, la característica del método en particular. ¿Se entiende? Dentro de ese paradigma. Sí, sí. No se pierdan. No se pierdan. Ese es el paradigma positivista, cuantitativo, que controla, que verifica, que objetiviza, con todas las bondades y las no bondades que tiene con relación al paradigma que vamos a empezar a ver ahora. Vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. El otro paradigma, que le llamábamos paradigma naturalista, que le llamábamos paradigma hermenéutico. Hermenéutico quiere decir esta cuestión de la interpretación, ¿sí? Del descubrimiento interpretativo, crítico. Tiene sus fundamentos, este paradigma tiene su fundamento en la fenomenología. Y es otra cosa. Es decir, la fenomenología entendida como la ciencia de las esencias. La ciencia de los fenómenos que se manifiestan en la conciencia. Si lo vemos desde un punto de vista de Freud, psicoanalista, la ciencia que se detiene a estudiar los fenómenos del inconsciente. Mutilado. Y entonces,
Si usted dice el inconsciente, le va a decir al médico que el inconsciente ha provocado un estrés y que el estrés ha llevado a taquicardia al ser humano, el cardiólogo se nos ríe. Dice, pero ¿de qué me está hablando? Pero bueno, entonces, lo fenomenológico tiene que ver con esa ciencia de las esencias de las cosas, con esa ciencia que estudia los fenómenos que se manifiestan en la conciencia, en la inconsciente, etc. La fenomenología postula, de alguna manera, que las esencias se convierten en objeto de estudio. Las esencias de las cosas, aquello que no podemos ver, controlar, predecir, mirar, percibir, etc., son cuestiones de objeto de ciencia. Y esto es en tanto que se puede investigar aquellos fenómenos, aquellas realidades, que aunque no se ven, existen. Digamos, cómo existen las emociones, cómo existen los sentimientos. ¿Qué diferencia hay entre emociones y sentimientos? ¿Y cómo impactan estas emociones y sentimientos en el comportamiento y en la conducta del ser humano? ¿Cómo se manifiestan en ese comportamiento y en esa conducta, no? Las emociones son lo que motorizan al ser humano a actuar y representarse el mundo y de acuerdo a esa representación actuar. No sé si ustedes conocen algunas emociones que me puedan comentar. Algunas emociones que sienten Profe, ustedes. entonces este es de lo cualitativo. Ya ¿Verdad? estamos en el cualitativo, ya hemos dejado lo cuantitativo, ya lo hemos dejado. Emociones, profe, emociones que está trabajando mucho también de la niñez. Tengo la cámara apagada porque tengo muy feo el internet, profe, disculpe. Sí, Las emociones pueden ser estar triste, enojado, alegre. Son muy diferentes bien. estados que pasa la persona. Y que como Sí. le digo, me extraña mucho que este nuevo contexto está trabajando mucho de la niñez para que puedan expresar ellos las emociones. Porque antes no nos decían, yo me acuerdo que mi niña no me decían cómo te sentís, ahora el chico se les pregunta siempre cómo te sentís, alegre, contento, enojado, y les hacen ver los emoticones y les hacen ver las diferentes dibujos para que ellos puedan expresar cómo está esa persona y cómo están ellos. Uh-huh. ¿Y qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento? O no hay, no sé. Uno Profe, ¿Qué puede, pregunta? sí, perdón, tendrá que ver que la emoción, como la alegría, la tristeza, son de duración más corta, son más bien, pueden llegar a ser más bien momentários y los sentimientos más a largo plazo. sí, muy bien, puede ser que en el sentimiento Son se espontáneos. albergan las emociones, sí, está bien, O sea, Algunas que son pensando en las espontáneas. diferencias que nos dice usted. también, sí, uno no puede vivir emocionado. Claro, Claro. las emociones serían espontáneas, de momentos. En cambio, los sentimientos pueden Así. durar mucho tiempo. Exactamente. Si uno vive emocionado, se enferma. Claro, tanto las emociones como los sentimientos son estados afectivos, pero la diferencia está en el tiempo. La emoción es Sí, muy algo bien. temporal, el sentimiento perdura en el tiempo. Y además el sentimiento queda alojado a nivel de lo inconsciente y en la estructura psíquica del sujeto, en la estructura Profe, subjetiva de cada uno de nosotros. las emociones a veces se producen de manera inconsciente. Cambia, los sentimientos creo que lleva un periodo de tiempo y de conciencia a formar tal sentimiento. ¿Puede ser? Sí, ahí habría que profundizar más desde el punto de vista cognitivo y psicoanalítico, digamos, no vamos a entrar en eso, pero claramente una persona no puede estar todo el día alegre, Es o verdad. todo el día triste, No, o todo el o día, enojado. digo, o enojado. Digo, ¿por qué? Porque las emociones, en tanto que duran mucho tiempo,
llevan a la Enfermas, sí. patología. Las personas que se enferman psíquicamente son personas que al cuerpo no lo dejaron descansar y todo el día están a full, no sé si me explico. Entonces uno dice, relájate, baja tu Sí, cambio. No podés estar todo el día riéndote, no podés estar todo el día enojado, no podés estar todo el día crispado, todo el día, digo, por eso las emociones son pum, 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 digo, ¿para qué? Porque emoción viene de emotion, que significa motor, que me hace, me río, me pongo triste, me pongo serio, digo, pero son momentos que van surgiendo de acuerdo a las circunstancias que nos van trabajando. Yo puedo tener un sentimiento de felicidad y estar pleno y Puede ser feliz, que los pero si yo sentimientos, estoy en una disculpe, misa o estoy en una charla, no puedo estar expresando mi sentimiento por emoción y tal vez morirme de risa. Me dice, oiga, cállese la boca un poquito, si no, usted no controla los sentimientos, ¿qué le pasa? Y eso enferma a las personas. Bueno, esos elementos no la puede estudiar otra ciencia que no sea la fenomenología, la esencia de las cosas, la psicología, etcétera, etcétera. Y no lo puede objetivar porque no todos tienen las mismas emociones, no todos tienen los mismos sentimientos, no todos somos iguales. O sea que la generalización, la objetivación, todo lo que significa lo comprobable, lo verificable, queda nulo. Entonces no se puede estudiar eso, sí se puede estudiar con este paradigma que vamos a empezar a ver. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuáles son las características de este paradigma cualitativo, naturalista, interpretativo, hermenéutico, crítico, como lo hemos dicho? No sé cómo se llama. Primero, la primera característica de este paradigma filosóficamente hablando es la importancia de la existencia subjetiva. Ojo, después vayan a leer el anterior que dijimos, que no tiene en cuenta los subjetivos, sino los objetivos. La importancia de la experiencia subjetiva como base del conocimiento. Digo, la psicología no es una ciencia de lo general, es una ciencia de lo particular. Es una ciencia de cada paciente, de cada sujeto, de cada cliente, de cada situación. Yo puedo ser psicólogo y atender a 3 personas en la clínica obsesiva y no todos ser obsesivos de la misma característica en términos de TOC o en términos de histeria, de lo que fuese. Y no le voy a aplicar a todo lo mismo, no le puedo aplicar a todo lo mismo porque el sujeto es distinto y es individual, ¿se entiende? Y yo tengo que entender que yo puedo trabajar y yo puedo hacer ciencia desde esa subjetividad, porque es la base y el punto de partida del conocimiento, decimos acá. El otro paradigma dice, usted está charlando. Usted, no es ciencia eso, la verdad que esto es una charlatanería. Esa sería la primera característica de este paradigma naturalista. La importancia de la experiencia subjetiva como base del conocimiento. Si le decimos subjetivo, le podemos decir también cultural, social. Las concepciones que tienen los sujetos de acuerdo a la cultura y al momento histórico en el que viven. ¿Se dan cuenta? Segunda característica. El estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos. El estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, no solamente desde la perspectiva del investigador. El estudio de los fenómenos desde la perspectiva de quien es investigado, que también es un sujeto que piensa, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y es totalmente diferente. Porque el otro piensa, porque el otro después te va a escuchar lo que vos dijiste de él, porque yo no puedo salir a teorizar sobre ciertas culturas. Por ejemplo, si hago un método etnográfico, yo no puedo decir lo que a mí se me ocurre, lo que yo he visto y lo que yo interprete. Perdón,
Cuando vaya a presentar tu libro y tu paper de investigación, van a ver lo de la sociedad, te van a decir, ¿de dónde saca usted que las costumbres de esta sociedad y la promiscuidad en términos de el no respeto del incesto, como lo hizo Margaret Smith cuando investigó el adolescente en Samoa, que llegó a la conclusión de decir que la adolescencia no era un fenómeno universal, era un fenómeno cultural? ¿Me están escuchando lo que le estoy diciendo? Sí, profe. No era un fenómeno, digamos, universal. No es lo mismo la adolescencia en La Rioja que la adolescencia en Francia, que la adolescencia en Japón. Ahora, lo que sí es universal, de poder hacer esa investigación, es la pubertad. La pubertad es un fenómeno universal. La adolescencia no es un fenómeno universal, porque está atravesada por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, por cuestiones históricas, etcétera, etcétera. No es lo mismo ser un adolescente en la Argentina que ser un adolescente en Samoa, que tienen ciertos ritos de iniciación y ciertas cuestiones que hay que respetar y que hay que trabajar. No es lo mismo ser un adolescente en términos de adolescencia ya tardía, por decirlo de alguna manera, en países como Corea del Norte, como en China, como en Japón, en el que las exigencias sociales, académicas y laborales son tales que el chico que no ingresa a la universidad, las emergencias en esa época de noviembre, que son los exámenes en la universidad, están a full, porque es cuando más suicidio se produce. La gente que no ingresa a la universidad y no encuentra un trabajo en esos países, se suicida. Miren si no tenemos que suicidar los argentinos. Estamos todos locos. Y no es lo mismo. El chico dice, ¿cómo te me he ido mal? Dice, no, ya he entrado a la universidad, voy a intentar después. Allá no. Allá se angustian, se deprimen, se tiran de los edificios. La cultura es diferente, nos guste o no nos guste. Uno puede discutir la cultura nuestra, que somos la cultura de... Mire, tenemos todos, porque yo creo que en la Argentina todos tenemos, ¿no? Pero pensar en lo social y en lo cultural también es pensar en esta no generalización. Cosa que sí el paradigma anterior lo manifestaba. En tercer lugar, el interés por conocer cómo las personas interpretan el mundo social en la que están insertos. Cómo las personas interpretan el mundo social en el que están insertos. Esto es interesantísimo. Los trabajadores sociales, los sociólogos de la UBA, cuando tienen que hacer su tesis, se van y se meten en la villa miseria, se van a la calle a la noche, a la madrugada, y se ponen a conversar con toda esa gente que está en situación de calle para ver cómo ellos interpretan y analizan la realidad, y ahí entran para poder analizarlo. No dicen lo que ellos quieren, dicen lo que los otros dicen. Yo siempre que salgo a la calle en el auto y me paran ahí en la esquina, siempre tengo ahí varias gente que conozco, y me paro y le doy plata, que me limpian el vidrio, siempre que tengo tiempo le pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Qué decís? Y me dice, no de amigo, de un chico que está siempre ahí, en la Bazán y Busto y Catamarca. Y hoy lo fui a ver, bueno. Y la verdad que me destruye totalmente, pero bueno. Y mi hijo me dice, ahí está Emanuel, porque él me dice que es Emanuel con doble M, me dice, ¿no? Me aclara. Bueno. Y me encanta conversar con él, y tiene cada cosa. ¿Qué haces acá? ¿Por qué venís tan temprano? ¿Dónde vivís? ¿Cuántos son en tu familia? Bueno, una cosa. Y uno empieza a descubrir otras cosas que no están en los textos y en los libros. Ojalá estarían, digo, yo tengo una formación X, digo, pero yo no voy a interpretar lo que yo interpreto, sino voy a interpretar de lo que los sujetos interpretan de esa situación social. ¿Se entiende? Sí, profe, y a la vez cada sujeto la interpreta de su manera diferente. No es lo mismo un hecho para 3 personas que capaz que uno va a decir, no, fue así, otro así, y bueno, cada uno sabe cómo lo vive. Exactamente. En la sociología, en la sociología y la psicología se presenta esa situación. Yo siempre digo a mis alumnos, ayer y hoy tomamos tesis finales de carrera, y 3 ayer y 3 hoy se recibieron 6 hermosos chicos psicólogos, y yo les decía, de los temáticos que habían presentado, ustedes se reciben con todas hipótesis supuestas de quienes hemos estudiado esta ciencia, tenemos que saber que vamos a estudiar toda la vida. No hay forma.
si no hubiese elegido otra cosa. Leer, ver, trabajar, fracasar, volver a trabajar. Digo, trabajar con los seres humanos no es una tarea fácil. Los tenés que estudiar, tenés que ver qué les busca. Yo que manejo recursos humanos y tengo las herramientas, gracias a Dios, no sé, tengo algunas herramientas. Yo ya lo estudio a la gente que está conmigo. Yo ya sé qué no le gusta, qué sí le gusta. Ya sé que tengo que canjear, que tengo que negociar. Porque si no, la situación de relaciones es impredecible. Por eso las personas que son impredecibles, patéticamente impredecibles, son personas peligrosas. Porque vos no sabes con qué te va a salir, no sé si me explico. Si decís buenos días, no sé con qué te va a salir. ¿Y qué le pasa? Si te llama por cualquier cosa, dices, ¿para qué me llamará? Me llamará para felicitarme, me llamará para retarme, no sé. Hay personas que son impredecibles, que son en general personas muy estructuradas, ¿no? Muy inseguras, muy paranoicas, siempre les digo yo, que me dan pena, pero bueno, que ellos hagan de su vida lo que tengan que hacer. Pero ese ítem que acabamos de ver es no que el investigador va a interpretar lo que él quiere de acuerdo a lo que está experimentando, lo que está viendo, lo que está cuantificando, lo que está midiendo, lo que está prediciendo. No, acá vas a tener que interpretar lo que el otro también dice. Eso se llama doble hermenéutica, doble interpretación, lo que yo hago y la que hace el otro. Y ahí hay que tener cuidado. Cuando uno trabaja con psicóticos, por ejemplo, es complicadísimo. Porque el psicótico siempre tiene la verdad. El psicótico, su lógica es la verdad. Vos no le podés discutir la verdad a un psicótico porque lo matas como estructura psicológica. Yo cuando descubro así gente psicótica, le busco la vuelta cuando ya se pone muy agresivo para rebatirle la verdad, para ver qué pasa. Y se desestructuran totalmente, se quieren tirar del techo porque alguien le ha dicho la verdad. Muy bien. El otro punto es la comprensión de los hechos y significados. La comprensión de los hechos y significados desde la doble mirada. Investigador, investigado. Sujeto, sujeto, digamos ahí. No sujeto, objeto. Sujeto, sujeto. En el otro no. En el otro hay un solo hecho, hay un solo significado y es lo que yo digo. El otro característica, el énfasis en lo individual. El otro decía que rechazaba lo individual, acuérdense. El énfasis en lo individual. Y de la existencia de la conciencia como algo evidente. Y de la existencia de la conciencia como algo evidente. La otra característica es el estudio de la realidad como algo dinámica, polifacética, holística. Que no tan solo se detiene a ver lo que se observa, sino también aquello que se interpreta. Y que son interpretados por los propios sujetos. Disculpe, profe, ¿lo puedes repetir? Sí. Esta cuestión que estábamos viendo es la concepción de la realidad como algo holística, polifacética, dinámica, que está cambiando todo el tiempo, pero interpretada a la luz de los sujetos que son protagonistas, no del investigador. Hace muy fácil, yo estoy viendo, este está loco, no, a la luz de lo que ellos consideran es esa realidad en términos de su interpretación. Y que no es solo por lo observable, sería fácil solamente observar, mirar, escuchar, sentir, oler, tomar contacto. No es solo eso, sino aquello que va más allá.
Muy bien. Estas son las características que si ustedes después juntan el cuadro, los factores filosóficos y factores filosóficos, y después el aspecto metodológico y el aspecto metodológico, van a poder hacer la comparación. Ahora, este paradigma cualitativo, este paradigma naturalista, este paradigma hermenéutico, este paradigma interpretativo, crítico, como le quieran llamar, cualquiera de esos nombres va a estar bien. Tiene las siguientes características desde el punto de vista de la investigación. Tiene las siguientes características desde el punto de vista de la investigación. Como vimos en el anterior, ahora vamos a ver cuáles son las características de la investigación de este paradigma. Primero, fíjense lo que hemos escrito antes, que yo ya se lo voy a poner al cuadro. Primero, se busca comprender los hechos, comprender, miren lo que dice. El anterior decía, se buscan las causas de los fenómenos. Acá dice, se busca comprender los hechos, los motivos y las creencias que están detrás de las acciones de las personas. Que están detrás de las acciones de las personas. O sea, esto es fundamental, no tan solo desde un punto de vista sociológico, psicológico, desde un punto de vista cultural. ¿Qué comprende esta persona? ¿Qué nivel de interpretación tiene esta persona que no va a trabajar y cobra su sueldo? Yo quisiera hacer una investigación de esa naturaleza que no sé. Pregúntale a usted, ¿qué hace? ¿Qué es de su vida? No se acuesta a la noche pensando que el otro día tengo que ir a trabajar y tengo que hacer tarea y tengo que dar clases y tengo que... Ay, pero no puedo yo solamente ver la acción, sino puedo pensar en cuáles son sus creencias, sus valores. Y viste desde el otro lado también, ¿no? Porque como todo se naturalizó acá, ¿o no? Acá todo el mundo tiene empleo, pero no todos tienen trabajo. Y eso es lo más grave. Acá la gente confunde, no tengo trabajo. Dice, sí tenés trabajo. Lo que no tenés es empleo, en todo caso. Y hay gente que tiene empleo, pero no tiene trabajo. Lo cual, lo salarial es lo que hace al empleo. Y el trabajo es lo que hace a la actividad que vos haces para que te paguen ese salario. Y hay mucha gente que dice, no sé, yo trabajo ahí, dice, pero ¿qué haces? No, no sé, ¿qué hago? Dice, yo voy, estoy ahí, dice. Y a las 9:30 ya voy para mi casa. Dice. Pero ¿cómo te vas a tu casa? Yo no entiendo. Bueno, esa acción, a este paradigma le interesa saber qué concepción tiene, qué valores tiene, de dónde saca eso. Lindo para investigar acá en la yoga, ¿eh? Podemos hacer dulce y vender en la vereda de la universidad y volvernos millonarios. Una investigación acerca de las concepciones con respecto al trabajo, no al empleo, con respecto al trabajo que tienen las personas. Segundo, característica de este paradigma desde un punto de vista metodológico. Se aspira a describir, el otro era explicar con mayor énfasis, describir, interpretar, el otro era explicar, interpretar y transformar la realidad a partir de el estudio de los intereses, los valores, los supuestos que subyacen en esa concepción, en esa práctica. No es gratuito. ¿Se imaginan ustedes a nivel de lo cognitivo subjetivo? Cada uno de nosotros posee una estructura cognitiva desde donde interpretamos la realidad.
Freud le llamará el inconsciente, Leibniz le llamará las mónadas representativas de la realidad, que existen millones de mónadas desde donde nosotros representamos esa realidad y desde donde nos interpela para que de tal situación reaccionemos de tal manera. Impresionante de ver cómo se interpreta esa realidad desde cada uno de ustedes, que no todos lo vamos a ver de la misma manera, porque no todos tenemos los mismos intereses y no todos tenemos los mismos valores. ¿Cómo verán el mundo? La vez pasada, viendo lo de Messi, ¿no? ¿Cómo verán el mundo los hijos de Messi? ¿Y cómo ven el mundo los mismos chicos en la misma edad que viven acá, cerca de mi casa, acá en la banderita? Distintos intereses, distintos valores, distintas vidas, distintas emociones, distintos sentimientos, distintas historias, distintas experiencias, distintas... Bueno, todo lo que le quieran agregar ustedes en términos de esa interpretación. En tercer lugar, la investigación orientada a la acción. La investigación orientada a la acción. A la resolución del problema concreto, práctico, inmediato. Para poderla interpretar a esa realidad. Porque claramente, desde donde uno se ubica para interpretar la realidad, va a condicionar todo. ¿Se entiende? Claramente. Yo atendí una vez una paciente que sufría de pánico, con una angustia tremenda, y que cada vez que se querían ir de vacaciones, entraba en pánico con miedo, y de cualquiera se tenían que volver el marido, los hijos, porque entraba en pánico. Y bueno, había psiquiatra, todo. Entonces, una vez me consultan, entonces empiezo a indagar sobre la historia de esta chica, sobre sus experiencias, y me cuenta que un verano, en el cual ella se iba de vacaciones, pasó a ver a su abuela, que siempre vivió con ella hasta que se casó, y su abuela estaba enferma. Pasaron, se quedaron esa noche, y el otro día tenían que seguir, porque tenían que seguir a Mar del Plata. Ellos se fueron, su abuela quedó con sus otras hijas allí, y mientras ellos se fueron de viaje al otro día, su abuela murió. Nunca más esta persona pudo viajar, porque cada vez que viajaba le agarraba pánico. Y cuando trabajamos esta realidad, ella creía en su representación de que su abuela se había vuelto por su culpa. Entonces tuvimos que empezar a trabajar para poder desenterrar eso y decirle, me acuerdo que yo les dije, desde un punto de vista muy cognitivo, le dije, ¿vos creés que tu abuela se ha vuelto por tu culpa? ¿Te crees tan soberbia de que tenés semejante poder para que tu abuela se haya vuelto por tu culpa? Y estaba medicada, y el marido estaba mal, los hijos. Entonces empezamos a trabajar eso, y ella pudo sacarse esa culpa y pudo decir en algún momento, mi abuela se fue de este mundo, pero no porque yo la haya matado, se tenía que haber ido, se tuvo que haber ido. Y a partir de ahí se le fue los pánicos, se dejó de tomar pastillas y empezó a viajar y no tenía más problemas. El problema estaba en la representación que ella tenía de una situación traumática, para lo cual se transformó en culpa para ella y la llevó a tener pánico, y cada vez que viajaba le agarraba pánico, entonces toda la familia a volverse. Impresionante el nivel en el cual las representaciones y las interpretaciones que uno llega a tener de la realidad nos llevan a comportarnos de cierta manera.
Y eso no lo estudian las ciencias positivistas, porque es de lo general. Lo estudian estas ciencias que no son, me adelanto a decirlo, no motéticas, sino que son ideográficas, particulares, individuales de este caso. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Porque quizás que venga otra persona después a la consulta y también tenga pánico, y también tenga sulmenage, y no se le ha muerto un abuelo. Se me queman los libros, ¿qué voy a hacer? ¡Guau! No se le ha muerto un abuelo, le voy a decir. No, es otra cosa. Como esa mujer que cuando yo también estaba recibiendo, estaba con un equipo interdisciplinario trabajando en un caso muy particular de una mujer que no podía tener hijos. Y entró en tratamiento y tenía toda una trama inconsciente trabada que no la dejaba tener hijos. Claramente no tenía problema biológico, habían hecho estudios ginecológicos de todo tipo y sí podía quedar embarazada, o quedaba embarazada y tenía un aborto inconsciente. Cuando ella pudo sacarse el problema que tenía en la cabecita con respecto a traer niños al mundo y con respecto al duelo y a la pérdida que tenía en el nacimiento, porque se llama trauma del nacimiento, esto, ¿no? Ella pudo quedar embarazada. Y el protocolo que se aplicó fue un protocolo bastante complejo. Yo me acuerdo que quienes conducen el protocolo, yo me recibía, eran grandes psicoterapeutas y de psicología del trauma, ¿no? Aplicaron psicodrama. Y en el protocolo que yo leía, era una cosa impresionante cómo la persona iba descantando la cuestión del trauma que ella tenía acá y que la llevaba a no quedar o abortar espontáneamente a una situación de nacimiento que la hizo feliz a ella, al marido, todo lo demás. Bueno, esas cuestiones son las cuestiones que tienen que ver con esto que estamos analizando. Y no con las cuestiones naturales de la física, etcétera, etcétera, ¿no? Cuarto, la pluralidad de métodos. Acuérdense que la anterior era la de la cuestión de una ciencia monista desde el método. Acá no. Acá se puede acudir a una pluralidad de métodos. Como por ejemplo, la investigación-acción, los grupos de discusión, la observación participante. No hay un solo método. Hay distintos. Quinto, la finalidad de la investigación, de este paradigma, la finalidad de la investigación, es particularizar, es centrarse en lo individual. Lo otro era lo general, acuérdense. Es particularizar, centrarse en lo individual. Es poder comprender y describir para transformar. Entonces ya no es una ciencia nomotética, sino que es una ciencia ideográfica, sin H, ideográfica. ¿Qué significa? Que no establece normas, que tiene que ver con los intersticios que aparecen en cualquier situación. En todos los planos de la vida los intersticios son tan presentes. No es todo normativo, que tiene que ser así, no. Ahí estamos en una personalidad muy estructurada, en una sociedad muy estructurada, en el que es complicado y peligroso. Es como dice la canción. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. En una canción que se llama Resistiré, ¿no? Una canción hermosa. Si uno le escucha yo escucho las canciones y no me le hago una interpretación filosófica. Mi hijo me dice, papi, ya está haciendo la interpretación, pero bueno. Lo rígido, lo más probable es que se quiebre. En cambio, lo flexible va a ir y va a volver y después va a volver acá. Por eso dice la canción, resistiré, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Por eso yo digo a la persona, no hay que ser rígida. Si usted es rígido, o sigue rígido o se quiebra, no hay forma. En cambio el junco
Chocho va a ir y va a volver, se va a quedar ahí, después que pase el viento va a estar de nuevo en el mismo lugar. La flexibilidad hace a la salud, una persona muy estructurada. Y se enferma. Porque si no le cambia, porque si no el horario, porque si no se pone así. Pero vos me has dicho a las 7 y me ven a buscar a las 7:30. Y se arman unos líos, ¿no? La persona obsesiva, estructurada, que esto tiene que estar acá y no tiene que estar allá. Que esa luz porque está prendida se tiene que estar apagada. Que esa toalla porque está en la pieza tiene que estar en el baño. Y si los otros no son estructurados, la van a enfermar, ¿o no? Entonces es una ciencia ideográfica. Visto esto, que aparentemente es como muy, digamos así, contradictorio, vamos a ver que no es tan contradictorio, sino que puede haber claramente una mirada que nos permita, digamos, ver esa diferencia que hay entre uno y otro. Este tendría que ser, en general estoy diciendo, ¿no? De alguna manera, la diferencia entre un paradigma y el otro paradigma. Esto que acabamos de ver tiene que ver con la parte metodológica, ¿sí? Lo que yo le he explicado a ustedes, ¿sí? Este paradigma que es, por un lado, el cuantitativo, busca los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos. Miren lo que dice el otro. Se busca comprender los hechos, motivos y creencias que están detrás de las acciones de las personas. Son cosas diferentes. Se generaliza mediante leyes o relaciones empíricas aspirando a una ciencia nomotética. Acá en el cuarto tenemos que es una ciencia ideográfica. ¿Están viendo? Sí. Sí. Entonces, nomotética e ideográfica. Nomotética es normativa, ideográfica son los intersticios que pueden pasar y que hay que tener en cuenta. Se aboga por el monismo metodológico. Acá no. Se aboga por la pluralidad de métodos. Miren, en el cuarto del paradigma cuantitativo, la finalidad de la investigación se focaliza en explicar, describir, predecir mediante el control experimental. ¿Sí? Acá no buscamos eso. Acá nosotros estamos tratando de buscar, interpretar, describir y transformar la realidad estudiada poniendo al descubierto intereses, valores y supuestos explícitos. Entonces, si bien es cierto, lo cuantitativo tiene que ver con lo medible, lo observable, yo puedo, de alguna manera, unir estos dos métodos, paradigmas a partir de la metodología, que ahora lo vamos a ver en el diseño metodológico propiamente dicho, en el trabajo metodológico propiamente dicho, para que podamos ver de qué manera estos paradigmas se pueden conciliar. ¿En qué aspecto puedo conciliar? Lo cuantitativo hacia lo cualitativo. Todo lo que tiene que ver con lo estadístico, todo lo que tiene que ver con lo cuantitativo en términos numéricos, todo lo que tiene que ver con la realización de cuadros para interpretar una realidad que me permite sintetizarla e ir más allá de lo cual y para meterme y pedirle prestado algunas cuestiones estadísticas, lo cuantitativo, para poderlo utilizar en una investigación, que ya vamos a ver a qué, digamos, nos referimos cuando hablamos del paradigma emergente, que vendría a ser como el paradigma que une el paradigma quanti-quali, en donde se pueden unir, obviamente, no vamos a forzar uniones o conciliaciones de diferencias donde no la hay, claramente. Entonces es muy importante que tengamos esta visión en cuenta. Este paradigma emergente, ¿sí? Este paradigma emergente, que va a surgir de esta caracterización, digamos, del proceso, pretende superar el enfrentamiento entre lo quanti y lo quali. El paradigma emergente va a pretender superar el enfrentamiento, las diferencias entre los métodos cuanti y cualitativos de investigación. No a todo, a aquellos aspectos que se puedan conciliar, atendiendo a la coexistencia de ambos
en especial en el campo de las ciencias sociales, de la educación, de la psicología, de la antropología, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esta manera, no catalogizar que una ciencia es pre-científica o pre-paradigmática y otra es científica y paradigmática por el solo hecho de responder a uno u otro paradigma, claramente. Y no es que se termina ahí la discusión y ya estamos todos contentos, se abraza el método Quanti y el Qualita. No es así. Es poder considerar en aquellos aspectos en el que la situación a investigar o la situación investigada, y de acuerdo obviamente al objeto, a la realidad o la problemática a investigar, así lo ameritan. Entonces, yo puedo, a través de la problemática a investigar, seleccionar, conciliar y tomar aspectos de estos dos métodos como para poder avanzar. Por ejemplo, puedo proponer una investigación predominantemente cualitativa, por las características de la ciencia nuestra. Yo como psicopedagogo, bueno, puedo proponer una investigación eminentemente y predominantemente cualitativa, que brinde elementos para que después pueda ir hacia una investigación de tipo cuantitativa. En términos de diagnóstico, por ejemplo, en términos de buscar causas que produjeron estos resultados de esta investigación cualitativa, modos de interpretarla para llevar a un modo de comprensión de esta realidad distinta. Y de esa manera, obviamente, van a ir apareciendo distintas o diferentes, digamos así, cuestiones que son interesantes para ir analizándola. Quizás yo elija en una primera etapa una metodología cuantitativa y de los resultados que salga de esa investigación cuantitativa tome algún aspecto y convertirla para una investigación cualitativa, o puedo partir de una investigación cualitativa para describir, interpretar y ver cuáles son, y algún aspecto sacarlo y llevarlo a un ámbito cuantitativo, que no necesariamente tiene que ver con cuantificar solamente, o observar solamente, o experimentar. Yo puedo decir que la investigación que hicieron, por ejemplo, ustedes cuando se reciban el año que viene, van a tener que presentar un trabajo integrador de tesis y van a tener que defenderlo y van a llegar a una conclusión, ¿o no? Cuando lleguen a esa conclusión van a tener que buscar algún argumento teórico de construcción científica, para eso han hecho el proyecto, y van a tener que avanzar hacia una propuesta de intervención. Bueno, esa propuesta de intervención que ustedes han descubierto al estudiar en estas 3 escuelas de cómo incide la enseñanza y el aprendizaje con el uso de las herramientas de las TIC, en la escuela Avellaneda, Sarmiento y, qué sé yo, Timoteo Gordillo, esos resultados que ustedes trabajaron se puede convertir en otra investigación de otro tipo, con otro diseño, para que después yo pueda decir que, si bien es cierto, a estas 3 escuelas yo le puedo aplicar estos resultados de conocimiento, haciendo otra investigación lo puedo aplicar a 10 escuelas más. ¿Se entiende? Pero es el campo donde yo elegí trabajar y donde yo elegí aplicar claramente esa investigación y esa construcción que es interesante, digamos, de analizar. Muy bien. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Para avanzar sobre algunas otras cuestiones que la vamos a presentar, pero la vamos a profundizar en el encuentro que viene, ¿sí? Me gustaría ver, vamos a ver acá en el material que estoy seleccionando para ustedes, 2 minutitos. Acá está.
esta cuestión de los dos paradigmas. Es un libro que se llama Hacia la superación del enfrentamiento entre los métodos cualitativos y cuantitativos, hacia la superación del enfrentamiento entre los métodos cualitativos y cuantitativos, que ya lo voy a digitalizar para que ustedes lo tengan como bibliografía, por lo menos el cuadro, y más lo que hemos visto ahora en clase, que es muy poco, pero es como para que le hagamos la presentación. Muy bien. El tema que me queda por presentar es el tema de, bueno, de los métodos de investigación, que métodos cuantitativos, que ya vamos a ver la diferencia entre el método de investigación que yo selecciono, ¿sí?, y el diseño de investigación que yo voy a seleccionar. Eso tiene que estar claro porque es base para poder entender la lógica investigativa. El método, que puede ser cuanti o quali, que puede ser hipotético, deductivo, inductivo. El método, que puede ser a través de utilizar entrevistas, encuestas, observación participante, no participante, discusión grupal, etnografía, bueno, lo que fuese. El método me indica el camino a seguir. ¿Sí? Me indica el camino a seguir. Yo me quiero ir desde La Rioja hasta Córdoba, ¿sí? Y alguien me va a decir, tenés que salir por acá, pasar por aquí, echar mi caldo, doblar a la izquierda. El método me indica el camino. ¿Se entiende? Y entonces yo tengo que explicar el camino que voy a seguir en una investigación. Es muy fácil, digamos, pero tiene su lógica. En cambio, el diseño de investigación me indica con qué elementos voy a ir yo en ese viaje a Córdoba. Me voy a ir en bicicleta, me voy a ir en auto, me voy a ir en colectivo, voy a llevar ropa de abrigo, voy a llevar short, voy a llevar hojota, porque voy a ir al río. El camino ya está. En el diseño yo tengo que decir cómo voy a hacer para transitar ese camino. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué quiero transitar? ¿Qué quiero lograr? Y ahí entramos en la lógica del diseño de investigación, que hay distintos diseños de investigación. Sea este cuanti o quali, quiero decirle, ¿no? Dentro de los diseños de investigación tenemos el diseño exploratorio, el diseño descriptivo, el diseño experimental o explicativo se llama también, experimental o explicativo, el diseño correlacional, el diseño longitudinal, diseños comparativos. O sea, tenemos distintas formas de poder analizar esta realidad, obviamente de acuerdo a el objeto de estudio y al alcance que yo le quiera dar a ese objeto de estudio. ¿Sí? El diseño más básico de investigación, el que no requiere de tantos instrumentos ni de tantas operacionalizaciones, como por ejemplo de variables, de formulación de hipótesis, de dimensiones, etcétera, etcétera, es el diseño exploratorio. El diseño exploratorio es el diseño básico que se usa cuando solamente se quiere reunir información, sobre un determinado aspecto o problema de la realidad que yo quiero realizar. Solamente voy a buscar información. No quiero plantear hipótesis, no quiero buscar variables, no quiero meterme en tanto lío. Pero siempre y cuando esa búsqueda de información
sea sobre un hecho que no ha sido demasiado investigado, de los cuales no contemos con antecedentes o estado del arte o del conocimiento. Entonces, en un diseño exploratorio, no se requiere del establecimiento de hipótesis o de variables o de dimensiones o de indicadores. No, porque yo lo único que quiero es buscar información para relacionar teoría y práctica y llegar a una conclusión, nada más. ¿Se entiende esto? Y eso tiene que estar explicitado en el proyecto de investigación que ustedes presentan. Que el diseño va a ser de esta naturaleza. Claramente tiene que estar explicitado. Entonces, el diseño exploratorio es una investigación básica que lo único que quiere lograr es reunir información sobre un aspecto o problema de la realidad que no está muy investigada, de la cual no se cuenta con tanta información. Este diseño de investigación no requiere el establecimiento de hipótesis ni de variables, porque justamente es un diseño básico que va a servir de base para otra investigación. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta, porque ustedes cuando tengan que elegir el año que viene el tema, van a tener que decidir el método por un lado y el diseño por otro lado. ¿Se entiende? Eso por un lado, porque yo estoy explorando nada más. El segundo diseño es el diseño descriptivo. Ya es otra cosa, ya no voy a explorar únicamente. Yo ya voy a ir a este terreno a recolectar información, pero también para describir la realidad. Y si tengo que describir la realidad, tengo que plantear variables. No hipótesis necesariamente, pero sí variables. Porque si yo no planteo variables, ¿qué voy a describir? La importancia del método, del diseño, perdón, de investigación descriptiva, es que trata de caracterizar a un fenómeno, a una situación X concreta, indicando con precisión sus rasgos particulares, definiendo con precisión esos rasgos particulares. O sea que no me quedo solo con explorar, sino que voy a ir a describir también. Pero para yo describir algo tengo que tener elementos, ¿o no? Si yo le digo a ustedes, descríbanme a mí, por ejemplo, no me conocen, no me ven por la pantalla, ¿qué pueden describir de mí? Tiene anteojos, es narigón, tiene un poco de barba, es orejudo, qué sé yo. Para que ustedes digan eso, es gordo, es flaco, tiene una panza muy pronunciada, tiene un trasero medio, bueno, no importa. Para que ustedes describan eso, tienen que saber de qué están hablando, ¿o no? Si yo le digo, descríbame esto, y le presento una máquina de alta tecnología que produce tal cosa en la zapatilla de fabricación de Puma, qué sé yo. Y yo le voy a decir, bueno, me parece que es una máquina. Y si yo no sé, no la voy a poder describir. En cambio, si hay alguien que sabe, es una máquina con rodillo que trabaja mecánicamente con alta temperatura y que hirvana el cuero con la tela y que la tela se ensalza, yo voy a poder describirlo en tanto que yo sé de qué estoy hablando, ¿o no? Si no, me voy a quedar... Una persona que va es como que al mecánico del taller. El mecánico del taller te escucha andar el auto y dice, está buenísimo este auto, te dice, ¿o no? Por oído te lo saca. Yo lo llevo al mecánico mío y digo, che, quiero comprar este autito. Sí, decirle que te deje de dar una vuelta. Bueno, vamos a dar una vuelta. Yo me fui a dar una vuelta y yo iba chocho en el auto. Me dice, mira, los pistones están hechos bolsa, está pegando el coso. Digo, ¿dónde lo ha visto? Lo he escuchado. Abre el capo del auto y sabe todo. Yo abro el capo del auto y me largo a llorar, así no sé. Y así sucesivamente. Entonces, determinar previamente las variables implican de que yo, para poder caracterizar ese hecho y ese fenómeno, voy a tener que decir qué voy a mirar. ¿Qué voy a mirar de esto? ¿Qué variable voy a tener en cuenta? ¿Cómo voy a avanzar en este criterio? Y eso es muy importante. ¿Estamos hasta acá? Ustedes, yo no sé si tienen un correo grupal
¿Tienen un colegio grupal así de todo este grupo? ¿Que todos entren y lean cuando se les manda o no? No, Profe, y en el aula, Bueno, en el yo voy a aula. tratar ahora, este fin de semana, de cargar en el aula y si cargo en el aula, no todos, pero algunos contéstenme en aviso que hemos recibido el material. ¿Estamos? Para que yo tenga certeza que todos están en el aula, que todos han recibido el material, etcétera, etcétera. ¿Sí? Profe, sí, disculpe, de WhatsApp tenemos. y todo ese material que está en el aula, profe, yo lo estoy viendo, hay como 6 enlaces. Ya voy a entrar yo al aula, no sé si quedaron del año pasado, pero yo mandé Ah. textos y libros sin link y los enlaces no sé de qué serán, pero ya voy a entrar Sí, para sí, verlo, ¿sí? esos son unos libros del año, deben ser del año pasado, entonces. Perfecto. Si esos son los mismos del año pasado, lo voy a, no sé cómo se llama, lo voy a actualizar en el aula para que ustedes ya tengan ingresos. Si no, ya lo pueden ir leyendo específicamente el texto de Juni, Urbano, y el de Sabino. ¿Sí? Bueno, los anotamos entonces el de Juni y el de Sabino. Exactamente, el proceso de investigación de Sabino, Carlos Sabino, y las técnicas y estrategias para la investigación 1 y 2 de Urbano Juni. 1 y 2 son tomo 1 y tomo 2, ¿verdad? Sí, Urbano Sí, Juni, sí. Sí, los he visto. Sí. El otro lo vamos a trabajar la clase que viene, ya le voy a indicar cuál es, que es un módulo de documento orientador para la investigación educativa, que está muy bueno, que eso se trabajó en el Ministerio de Educación de la Nación y es un compilado, pero muy exquisito de la investigación, la verdad que hay que sacarse el sombrero. Ese documento orientador, profe, también lo estuve viendo, pero sigue siendo más o menos, porque me parece que tiene varios años atrás de edición ya. No, ese debe ser de 1000, a ver cuándo tuvimos, espérate. Y debe ser del 2010, me parece. Sí. Es uno celestito. Sí. Ese no es todo el libro, yo le voy a ir indicando las páginas, pero bueno, yo lo pongo todo el libro, pero son pocas páginas, ¿sí? Profe, ¿y el de Sabino y Urbano y Juni, los libros enteros? Esos son los libros enteros porque en realidad ahí está todo el diseño y el método que vamos a ir viendo. No es que es todo, porque hay parte teórica que no nos interesa, pero sí ver la parte metodológica de cada uno de los componentes que vimos en la clase anterior, ¿se da cuenta? Sí. Como para que vamos orientándonos. Yo le voy a dar una actividad a ustedes para que después vayan trabajándola y vayan buscando dentro de la bibliografía y de las clases que vamos dando esos marcos teóricos conceptuales. Bien. Profe, también en el aula están los trabajos que se ve que eran del año pasado también. Bueno, eso ya lo voy a recalcar yo y se lo voy a recalcar, le voy a mandar por aviso a ustedes cuál es el que tienen que ir haciendo. ¿Estamos? Ok, profe. Bueno, poquito material nos está dando, ¿eh? Muy ¿cómo? poco material. Es un poquito material para que nos entretengan. Claro, es para que estén felices y las emociones puedan surgir, digamos así. Y nos acordemos. Y no se acuerdan un sábado, un domingo de mí. Yo también cuando estudiaba me acuerdo que de un jueves que tenemos hasta las 10 de la noche, el lunes el profesor, me acuerdo, Tello Soldán y el doctor Tulial, me acuerdo, tenemos filosofía, dice, para el lunes lean la obra tal completa de tal cosa. Vos hacías una chilena y dice, para el lunes, hoy es jueves a las 10 de la noche y nos desesperábamos. Pero la hemos sacado bien, no nos hemos muerto. Pero además esto es para que ustedes se vayan apropiando de la lógica de la investigación. No queremos que lo sepan de memoria cada una de esas cosas, ¿se entiende? Después estudienla, cuando tengan que hacer una maestría, cuando tengan que hacer un doctorado, pero esto es para que sepan ustedes la instrumentalización de la metodología de la investigación y la lógica que implica cada una de estas cuestiones, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, que anden bien. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego. Chao, profe, buen fin de semana. Chao, profe. Buen fin Hasta de luego, semana. joven. Chao, profe. Hasta luego.